Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y, como siempre, les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Les ofrecemos de verdad una gratitud a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a través de este espacio de Torá al instante, en especial por sus apreciaciones, sus comentarios, sus testimonios de lo que ha sido el contenido del programa, los temas que estamos desarrollando y la manera como han incidido y han determinado en sus corazones, en sus vidas, en su desarrollo de estudio de Torá, un crecimiento. Todos estamos creciendo, así es que muchísimas gracias. Estamos desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Israel, Casa Integral. Muy bien, bienvenidos. Esta semana estamos en nuestra tercera T, la tercera T de una serie de 5 jornadas en las que hablaremos de algunas palabras del lenguaje Kadosh que tienen que ver con T, de Torá. Hablamos de Teshuvah, hablamos de Tefilá, y en esta semana estamos hablando de Sedaká. Sedaká, que empieza con T, Sedaká. Y es importante que veamos un aspecto maravilloso, y quiero que me acompañen, por favor. Vamos a leer dos textos hoy para dar comienzo a nuestra jornada. En el libro de los Salmos, en el Salmo 82, verso 2, dice la palabra: ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, y haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vuestros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Este texto maravilloso del Salmo 82 nos habla de la importancia de definir nuestra identidad frente al huérfano, frente al extranjero, frente a la viuda. Esas son las 3 características importantes que la palabra Sedaká nos quiere hablar en esta semana. Que la posibilidad que tengamos de bendecir a todos aquellos en esta condición en particular sea siempre la oportunidad de nuestra vida de bendecir a otras personas. Defendiendo siempre al débil, al huérfano, y haciendo justicia al afligido. Esta palabra justicia aquí viene del origen en hebreo sedek. Esa palabra sedek es justicia, pero también relaciona directamente justicia con sedaká. Haced sedaká al afligido y al menesteroso. Muy importante. Ahora quiero que me acompañen inmediatamente al Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, y vamos a tomar una porción en el verso 32 en adelante. Verso 32 en adelante. ¿Por qué es tan interesante esta historia? Este contenido bíblico del libro de Mateo, en el capítulo 15, verso 32, nos narra una historia que todos hemos escuchado una y tantas veces, pero que ahora la vamos a identificar con el contexto de lo que significa la palabra Sedaká. Prestemos mucha atención. Y Yeshua, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión. Por favor, subraye en esta expresión la palabra compasión.
Esta palabra compasión tiene que ver fundamentalmente con lo que estamos tratando respecto al tema de Sedaká. Recordemos que ayer mencionamos algunos conceptos básicos del diccionario tradicional en Internet que, aunque pareciera no muy toraico, tiene un sentido profundo, muy textual. De hecho, por eso tomo siempre como principio ese fundamento, porque es el fundamento que usualmente cualquier persona, creo que en la gran mayoría de naciones de la Tierra, puede consultar directamente vía Internet. Puede hacerlo porque probablemente hay algunos países donde hay ciertas restricciones en cuanto a los accesos de Internet por demás. De tal manera que vimos que justicia, caridad, ayuda, justicia social, solidaridad, rectitud, son elementos correlacionados. La caridad, la compasión, la solidaridad nos hablan de Sedaká. Y alguien me envió una pregunta muy interesante. Gracias por la pregunta. Entonces, ¿cómo puedo distribuir mi Sedaká y de qué manera la Torá me lo permite? Esto es muy interesante, la pregunta, y probablemente no voy a entrar obviamente a definirla ahora mismo, pero para tener un concepto básico, la Torá es tan absolutamente clara, aleluya, por favor, minuciosa en el procedimiento, si lo puedo decir entre comillas, con un término legal, jurídico, en lo que significa el orden del procedimiento, en la jurisprudencia, los mishpatim, los hukim, recuerden esto tan interesante, los hukot, porque nos determina qué es exactamente lo que tenemos que hacer. Y cuando nos determina qué hacer, nos habla de las ofrendas y los tipos de ofrendas y las maneras como podemos presentar las ofrendas y los tiempos en los que debemos presentar las ofrendas en el templo. Usted me va a decir, hoy no tenemos templo, tenemos la Keilah, tenemos la asamblea, tenemos la congregación. Pero algo muy importante que no podemos pasar por alto es que hay tipos de ofrendas, como la ofrenda propiamente, el diezmo, la sedaká, por ejemplo. Estos tres conceptos de ofrenda que estamos mencionando, cada uno tiene una dirección y cada uno tiene un tiempo. Nuestros diezmos los presentamos directamente con el lugar donde nos estamos congregando, donde nos estamos reuniendo, donde somos una unidad, un ejad entre hermanos. Las ofrendas que se presentan según los contextos de Levítico 23 en cada una de las respectivas convocatorias. Y la sedaká tiene la particularidad, y ayer lo mencioné en detalle, no sé si deba retomar el tema, déjenme saber, pero la sedaká tiene varios aspectos. Usted puede presentar una sedaká a su congregación, a su Keilah, y a su vez decirle a su pastor, yo presento esta sedaká para que a su vez mi sedaká sea llevada para tal específicamente destino. Verbo, como lo mencioné ayer, es decir, muchos de nuestros hermanos que presentan sedaká en Israel Casa Integral indican a los pastores que su ofrenda, su sedaká, debe ser dirigida, por ejemplo, al comedor comunitario en La Guajira, en Antioquia, en Brasil, en Brasilia, en Brasil, en Ecuador, en Jerusalén, en la India, en New York, donde tenemos esas comunidades, en Costa Rica. Entonces, cuando alguien presenta su sedaká y tiene un destino establecido, pues a ese destino debe llegar y por supuesto realizaremos ciertos trámites de carácter interno en nuestra congregación para establecer, primero como pastores y segundo a nuestros hermanos sponsor, que evidentemente su ofrenda está llegando al destino para el cual él la presentó. Pero también recordemos que hay maneras de presentar ofrenda directamente. Es decir, si en tu alrededor, en tu comunidad, en tu trabajo, en los lugares donde tú permaneces o cohabitas y sabes que hay necesidad y puedes presentar una sedaká de manera personal o a una institución, lo puedes hacer. Pero lo que no podemos tomar es del diezmo, que es otro contexto de ofrenda, y entonces repartir nuestro diezmo según a mí me parece. Voy a enviar una porción de mi diezmo para aquí, una porción de un diezmo para allá, una porción de un diezmo para la familia, una porción de un diezmo para unos amigos, una porción de un diezmo para unos necesitados. No, el diezmo es el diezmo. La sedaká tiene otro sentido y las ofrendas de Levítico 23 correspondientes a las convocatorias tienen otro sentido. Observa,
Entonces, todo esto la palabra en Levítico nos lo enseña oportunamente. Y gracias por la pregunta, y aunque fue muy somera mi respuesta, espero que hayamos tenido por lo menos un contexto básico elemental de cuál es el sentido y cómo debemos ofrendar. Esto lo aclaro, hermanos, porque es muy usual tener presente a muchos hermanos que tienen un corazón maravilloso, amén, corazón de dar, amén, por favor, maravilloso. Pero debemos saber dar, debemos saber sembrar y debemos hacer lo correcto delante de Adonai. Porque muchos pensamos que si tomamos de nuestro diezmo y lo repartimos entre los necesitados, estamos haciendo lo correcto. Pues pareciera que sí, pero para eso hay una sedacá. Es decir, que dentro de mi contexto, dentro de mi rubro, dentro de mi presupuesto, yo tengo las ofrendas de Levítico, tengo los diezmos que el Eterno pide, o no es que pida en el sentido de que necesite, sino de que nos demanda en el sentido de obediencia, y tengo mi sedacá para entregar a quienes lo necesitan. Hoy vamos a profundizar un poco más en este aspecto. Este texto de Mateo 15 dice, Jesús llamando a sus discípulos les dijo, tengo compasión de la gente. Es decir, esta palabra compasión aquí es la necesidad que el pueblo tiene. Y Adonai dice, por la necesidad que este pueblo tiene, y yo tengo compasión, quiero presentarse de acá con ellos. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. ¡Wow! ¡Qué maravilloso texto! Por favor, léalo conmigo, porque entendiendo el concepto de Sedacá, estaremos comprendiendo lo que nuestro amado Yeshua, Hamashiach, está narrando aquí en Mateo capítulo 15, verso 32, que también lo encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 8, del verso 1 al 10. No quiero que ellos que han estado durante 3 días con nosotros, escuchando la palabra, aprendiendo la palabra, amando la palabra, ¿cuál palabra? No era el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, ni Corintios, ni Apocalipsis. Estaban escuchando la Torá, estaban aprendiendo de Parashá, de Haftará, del Tanakh. Esto era lo que Yeshua, nuestro Mashiach, enseñaba. Entonces sus discípulos le dijeron, aquí está la mente racional, lógica del entendimiento humano de sus discípulos, que lo veían hacer milagros, que lo veían sanar, que lo veían resucitar, que lo veían hacer tantas obras sobrenaturales y todavía seguían pensando con ese entendimiento filosófico, humanista, racional, del cual muchos de nosotros hemos pasado y nos ha costado separarnos de ese lugar. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Ay, amigo, diría la pastora Pili, ay, amigo, ¿cómo vas a hacer con este montón de gente, más de 4,000 personas aquí, y tú pretendes darles alimento? Por favor, por favor. Esto es pensar con la mente del hombre. Esto es pensar con ese razonamiento que traemos del primer nivel, del segundo nivel, cultural, radical, humano, de que simplemente traemos una mente cuadriculada, 2 más 2 es 4 y de ahí no podemos pasar. Si alguien dice que 2 más 2 es 10, eso es imposible. Como diría alguien por allí alguna vez, qué bruto, póngale 0. ¿Sabe de qué estoy hablando? Qué bruto, póngale 0. Pues qué bruto, nada. Cuando pensamos con la mente de Mashiach, dígalo conmigo, yo tengo la mente de Mashiach, entonces 2 por 2 no será 4, posiblemente 2 por 2 sea 4,000 o algo más. Y esto significa que estamos aprendiendo hoy una lección cuando nosotros presentamos Sedacá. Yeshua les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7, por favor, dígalo conmigo, 7. Este es un número extraordinariamente importante. 7 que tiene que ver con Shabbat, 7 que tiene que ver con reposo, 7 que tiene que ver con plenitud. 7. Tenéis 7 panes y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Por favor, todos los presentes aquí que me escuchan en el retorno de este lugar, por favor, recuéstense, esperen, por favor, que quiero darles sedacá. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Lo vimos en nuestra segunda semana en el tema de Tefilá, la importancia de presentarnos delante de nuestro Abba
con un corazón de gratitud, no para pedir, por favor. Nosotros a toda hora estamos delante de Adonai. Adonai, por favor, dame, bendíceme, lléname, prospérame, úngeme, sáname, límpiame. Y pide, y dame, y dame, y dame, y dame, y dame. Pero ¿qué tal si nos presentamos cada mañana con nuestro corazón de gratitud, con nuestra posición de agradecimiento? Y entonces Yeshua inmediatamente, ¿qué hizo? Se presentó, tomó los 7 panes y los peces y dio gracias, gratitud, y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas absolutamente sobreabundantes. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Esa región de Magdala, préstale mucha atención porque estos detallitos que la lectura nos entrega son siempre detalles que debemos considerar. Dice la pastora Pili, pille el detalle, porque aquí nos dice, y vino a la región de Magdala. Es más, no se los voy a compartir, se los voy a colocar como tarea. Atención, mis amados hermanos, a ver, mis fieles acompañantes de Torá al Instante. Estoy en el libro de Mateo, en el capítulo 15, he tomado una lectura desde el verso 32 hasta el verso 39. Hablamos aquí de una multiplicación de panes, 4,000 personas, sin contar mujeres y niños, 7 panes, algunos pececillos, los presenta al Padre con una acción de gratitud, y entonces se cumple la compasión, se cumple la caridad, se cumple la solidaridad, se cumple la justicia, la rectitud, se cumple la sedacá. En este momento, este texto nos está hablando de sedacá. Pero al final del texto nos deja una nota, después de la coma, subió a una barca, entró a la barca y vino a la región de Magdala. Y punto. Por favor, indíqueme aquí mismo en el chat, ahora mismo puede hacerlo, qué tan importante es la región de Magdala. ¿Qué es lo que hay en Magdala para que Mashiach viajara justamente a Magdala? Muy importante, por favor, usted no puede pasar por alto este detalle. A ver si al terminar el programa ya tengo la respuesta, o si puedo al final del programa o mañana al principio del programa comentaremos la importancia de Magdala. Muy bien, entonces vimos que aquí hay una acción de compasión, una acción de caridad. Definamos un poco el contexto de la palabra caridad, porque hoy por hoy, en nuestro tiempo, en el siglo XXI, existen innumerables oficinas, organizaciones, estamentos dedicados a la actividad de caridad. Y pues para el Eterno permita Dios que así sea, que esas oficinas o esas entidades de caridad realmente cumplan adecuadamente con lo que representa la importancia de la palabra caridad. Es tan interesante cuando vemos en algunos pasajes de televisión, cuando nos presentan un niño, por ejemplo, que padece de cáncer, y nos muestran a un niño pidiendo apoyo, pidiendo sedacá, y es tan impresionante la escena y la manera como se maneja el mensaje. Con todo respeto, por favor, no me malinterpreten, no estoy hablando mal de esto, porque de hecho nosotros también apoyamos algunos de los hospitales y centros de habilitación para efectos de los niños con cáncer. Pero lo que quiero significar es que colocan en escena una imagen tan impactante que logre tocar el corazón de las personas de tal manera que puedan presentar su sedacá. Otra escena que a mí en lo personal me impresiona profundamente, y se los digo con todo amor y respeto, es un comentario, digamos, positivo de lo que quiero significar. Cuando presentan las imágenes de caridad por los animales, especialmente cuando nos presentan los perritos. Yo tengo una mascota en mi casa que aquí está a mi lado escuchando mi programa, es un discípulo de todo el tiempo. Ustedes eventualmente lo escuchan o con alguna frecuencia mejor lo escuchan por allí, algunos ladrillos. Es mi mascota. Le amo, le amamos en nuestra casa, es parte de nuestra familia. Y cuando veo escenas de algunos animalitos abandonados en calle o maltratados o afectados, golpeados, etcétera, y nos presentan esas imágenes,
nos conmueve profundamente el corazón en lo personal. No sé, a lo mejor a muchas personas les pueda molestar o incomodar estas escenas, pero a mí en lo personal me conmueve profundamente y sé que a muchos de ustedes también. Entonces, eso denota que realmente nuestro corazón tiene un sentido de caridad. Veamos entonces una definición muy básica de la palabra caridad. La caridad viene de una palabra del latín que es la palabra caritas. Interesante, caritas. Esa palabra caritas alude a caridad en el sentido de carencia. Es decir, cuando las personas sufren o necesitan de algunos aspectos básicos de vida, de su economía, de su alimento, de su salud, se les llamaba caritas, es decir, que están en una carencia, en una circunstancia de necesidad. Y es muy interesante porque en algún tiempo, en la época de los griegos y estos filósofos griegos, por ejemplo, se trataba de que la caridad también tenía que ver con un sentido de patria, del amor a la patria, también hacía referencia a este contexto de caridad. Pero realmente es importante que la palabra caridad, ante todo, tiene que ver con generosidad. Cuando nosotros somos generosos, tenemos un corazón caritativo. Y qué bueno que podamos tener un corazón de caridad, caritativo, y no un corazón de piedra, que todo nos parece sin importancia, que no vemos el dolor ni la necesidad de otras personas. Así es que aquí vemos que la caridad tiene que ver con el sentido del amor absolutamente desinteresado por nuestros semejantes. Y este es el amor que el Eterno nos presenta. Recuerden que una cosa es el amor eros, el amor erótico entre el varón y la mujer, me refiero al esposo, a la esposa, el amor eros. Otra cosa es el amor ágape, el amor incondicional de Adonai, y hay otras versiones distintas de amor, el amor fileo, el amor astorgo, entre otros. Pero refiriéndonos propiamente a este contexto de ese amor desinteresado, es el amor que Adonai nos entrega. Él tiene un amor sin esperar nada a cambio para con nosotros. Así es que dice el libro de Juan capítulo 3 verso 16 que todos conocemos, porque de tal manera amó Adonai al mundo, que entregó a su Hijo precisamente para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida, vida, vida en plenitud eterna. Así es que la caridad como justicia, como solidaridad, como compasión que acabamos de leer en el texto de Mateo capítulo 15, nos muestra a Yeshua con la compasión, con la caridad, con la sedaká para el pueblo. Y entonces vemos que este es un contexto que nuestros hermanos de la tribu de Judá hasta hoy desarrollan con una gran visión. Para el pueblo judío, la sedaká es un requisito, una misbot de alto cumplimiento. El pueblo judío tiene esa condición de dar. Y observen, por ejemplo, este evento. Lo estuve meditando en esta mañana cuando preparaba el tema. Cuando se suscitan eventos catastróficos, volcanes, huracanes, terremotos y cosas por el estilo, secuestros de tipo aéreo, entre otras cosas, asuntos marítimos, etcétera, circunstancias graves en el mundo entero, el primer país en asistir con médicos, con equipos, con tecnología, con recursos, con elementos, con víveres, con lo que sea necesario, es el pueblo de Israel. Eso es maravilloso. Díganlo por testimonio, países como México, cuando pasaron por sus situaciones de terrorismo, de terremotos. Aquí mismo en los Estados Unidos, el 9/11, inmediatamente el pueblo israelí se hizo presente con recursos, con tecnología, con hombres, con técnicos, con lo que fuera necesario, aún en Estados Unidos, y así sucesivamente a cualquier país. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tiene absolutamente claro y definido en su corazón, conforme a la Torá, así lo enseña, la base fundamental, el principio fundamental de la bendición, de la verajá para un pueblo, para una persona, es la sedaká. Por favor, mire hermano, usted puede tener techuvá, amén. Usted puede tener un gran nivel de tefilá, amén, como lo hemos visto en estas 2 semanas y hemos escudriñado esos temas. Pero sedaká está en un nivel alto. Sedaká está en un nivel donde tu corazón está a prueba.
Porque finalmente yo recuerdo cuando estábamos en el nivel 2, ya usted conoce el nivel 2. Yo recuerdo que cuando se hablaba de presentar los diezmos o de presentar ofrendas, wow, esto era, uff, qué dificultad. Yo recuerdo que muchos pastores predicamos, no voy a excluirme en algún momento, que la verdadera manera como podríamos identificar a un verdadero converso, es decir, del nivel 1 al nivel 2, no era tanto por qué bonito ora, qué bonito canta y qué cumplido es con su diezmo, qué cumplido es con venir a la congregación puntualmente cada fin de semana, cada domingo en aquel tiempo, sino si verdaderamente es un hombre convertido, es cuando su bolsillo verdaderamente está convertido. Es decir, cuando la sedacá, y fíjense, ese era un concepto que repetíamos como un refrán en el nivel 2, pero no entendíamos la profundidad de las palabras que estábamos compartiendo. Yo recuerdo que se decía con tanta frecuencia, un verdadero convertido primero convierte su bolsillo, porque si te da temor sembrar, si te da temor presentar tu diezmo, tus ofrendas, etcétera, y si algo en la congregación y te piden y tú te quejas y te lastimas y no estás de acuerdo y no me parece y qué tanto piden y qué pedidera y qué pedidera. ¿Alguna vez pasamos por allí? Yo pasé por ahí. Tuve que aprender la lección. Dice la pastora Pili, ¿lo aprenderás por revelación o lo aprenderás por persecución? Y yo tuve que aprenderlo por persecución, porque somos testarudos. Nos cuesta entender la revelación. Así es que la caridad es algo que nos va a identificar cuando nuestro bolsillo, que no es mi bolsillo, es el bolsillo que Adonai me ha entregado y que a mí me hace solamente un mayordomo de sus recursos. Y cuando yo tengo la certeza de sembrar mis recursos para la obra, para el ministerio, para el servicio, para el necesitado, para todo lo que se requiere a mi alrededor. Amén, hermanos. Por favor, lo puedo decir por testimonio fielmente, hemos visto la mano de Adonai. No solamente como familia pastoral, como ministerio, he visto la mano de mi amado eterno, mano extendida, mano fuerte, bendiciendo a todos nuestros hermanos en la Keilah que han sido fieles en su sedacá, en sus diezmos, en sus ofrendas y todos bendecidos en gran manera. A veces se presenta un serio inconveniente, que el Eterno nos bendice tanto, dice la palabra, Padre, no me des tanto que haga que me olvide de ti. Puedo hacer este pequeño espacio, esta pequeña pausa. No me des tanto, Padre, que haga que me olvide de ti. ¿Cuántos hermanos han recibido la bendición, la provisión y finalmente desaparecen de la historia? No hay compromiso con Adonai. No hay compromiso con la palabra. Y esto es un asunto extremadamente delicado. Entonces, en contexto, la sedacá, como lo vimos ya desde el día anterior, es el concepto primordial de la justicia. Y desde el punto de vista de la justicia social, en el que cada persona que requiera, nosotros sabemos que hay una alajá, una ordenanza, un precepto que nos permite y nos indica que así como hacemos techuvá, que así como tenemos tefilá, así como cumplimos con nuestras oraciones, también podemos nosotros puntualmente entrar a la sedacá y agradar a nuestro Padre de la manera más oportuna cuando nosotros sembramos. ¿Saben? Yo no he visitado Israel físicamente, no he estado allí. Mis pies no han puesto todavía, la planta de mis pies no ha estado allí en la ciudad santa. Pero soy un apasionado, lo reconozco, de verdad se los puedo decir, soy un apasionado de los documentales, no solamente de los documentales de Israel en términos generales, hoy por hoy más que nunca, sino en general hay documentales que me gusta estudiar, me gusta la información, el estudio, las personas que se ocupan en la arqueología, en los estudios de tantas áreas, y son tan informativos y tan interesantes para estudiar y aprender. Me encantan los documentales. No pierdo tiempo viendo televisión barata, televisión basura, televisión amarillista, televisión que no tiene sentido. Aprovechen estos medios de internet, hermanos, para prepararse, para capacitarse, para educarnos. Y hay tanta gente hoy preparando material académico extraordinario. Me gustan mucho los videos
documentales de Israel, de cada uno de los puntos, los desiertos, la arqueología, la ciudad antigua, el cótel, todos los procesos, las puertas, las entradas, el monte, el Sinaí, el desierto, el Egipto, todo lo que vemos en Israel. Y yo le decía a mi esposa, estoy seguro que ahora que estamos en ese proceso de poder viajar a Israel, cuando lleguemos allí yo creo que ya tengo tan claro en mi corazón la ruta, las calles, las entradas, las salidas, porque he visto tanta información del lugar que me apasiona. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque viendo algunos de estos videos es interesante cómo en las calles de la ruta urbana de la ciudad, hay una cantidad de cajillas, si puedo usar la palabra, un tipo buzón, como cuando colocamos una carta en un buzón. Y hay cientos de cajillas por todas partes, en cada esquina, en cada lugar, cajillas. Y traen una etiqueta que dice Sedaká, Sedaká. Es maravilloso, Sedaká. Y las personas transeúntes por allí que pasan, van y vienen permanentemente, llevan su sedaká y la colocan allí. Vean ustedes, hermanos. ¿Puede usted creer esa cultura, hermano? ¿Puede usted creer ese concepto? Yo no sé si en muchos de nuestros países colocáramos cajillas, buzón, para que las personas colocaran sedaká. ¿Cuántos buzones desaparecerían al día? Si hasta los cajeros automáticos se los llevan, ¿cómo sería con la sedaká? Y en Israel hay tantas cajillas por todas partes y las personas, repito, el pueblo judío van y colocan su sobre allí con la sedaká. Esa sedaká está permitida obviamente legalmente por el gobierno, etcétera, y existen las personas apropiadas, ordenadas para posteriormente pasar a recoger, bueno, no la palabra recoger, a tomar mejor, a tomar esas ofrendas de sedaká, y posteriormente esas ofrendas son llevadas para soportar las yeshivá, las escuelas de Torah, a los estudiantes de Torah. Ustedes saben que muchos de los hermanos judíos que estudian Torah, el sistema hace que por estar estudiando durante todo el día, ellos reciben un salario como si estuviesen desarrollando un trabajo. Es algo maravilloso, hermanos. Es algo maravilloso. Acompáñenme al libro de Bereshit, capítulo 18, verso 19. Leemos este texto y vamos en unos segundos a una pausa. Dice la palabra, libro de Bereshit, capítulo 18, verso 19. El Padre Eterno habla acerca de lo que es sedaká. Esta palabra sedaká, que también tiene que ver con la palabra ushmipat, que significa justicia y derecho, cuando dice, Basheburá derech Adonai lachzok sadaká ushpatim, lo que nos está diciendo es que la justicia nos da a entender lo que concierne a la justicia social sin distinción alguna y el derecho a hacer las cosas con un buen criterio. Por lo tanto, para procurar equilibrar la sociedad, se hace necesario que presentemos sedaká de tal manera que todos aquellos que están en una situación crítica en su economía puedan recibir lo básico para sobrevivir. De esta manera haremos justicia social. Y como dijo Mashiach, los pobres siempre los vas a tener entre ustedes, siempre estarán los pobres. Pero aunque ellos siempre vayan a estar entre ustedes, es necesario que ustedes también los apoyen. Libro de Marcos, capítulo 14, verso 7, y libro de Mateo, capítulo 26, verso 11, siempre tendréis a los pobres entre ustedes. Por eso estas palabras, sedaká, ushmipá, están absolutamente, estrechamente ligadas con dos palabras que quiero que por favor usted aprenda ya, que debe tener en su lenguaje kadosh. ¿Cuáles son? La palabra hesed y la palabra raham, o la palabra rahamín. Estas dos palabras, hesed nos habla de benevolencia, de misericordia, y la palabra raham nos habla de misericordia. Son muy cercanas la una con la otra. Hesed, benevolencia, y rahamín, misericordia, que tiene que ver también, repito, con sedaká. Recuerden que definimos un poco la palabra caridad, la palabra compasión. Ahora, hay algunos elementos muy importantes definitivamente que distinguen al pueblo de Israel, y uno de ellos es precisamente la señal que estamos tomando de la sedaká. Arahamanín, la palabra bondad, arahashin es misericordioso. ¿Por qué? Porque la bondad dice, porque Yahweh tendrá piedad y bondad hacia ti y te multiplicará. Por favor, deme un amén.
Tome el texto bíblico, por favor. Vayamos al texto bíblico. Bueno, libro de los Salmos, en el Salmo 103, verso 7, lo voy a repetir. Dice la palabra, porque Adonai tendrá piedad y bondad hacia ti y te multiplicará. Bondad, esa palabra bondad tan importante que estamos mencionando. Ahora, observen por favor que hay muchas circunstancias por las cuales el hombre se ve tentado a pasar su vida sin ser de corazón dador. Dice el libro de Berechí en el capítulo 3, en el verso 7, porque el temor de Adonai estará sobre sus rostros. Leamos el texto, por favor. Vaya conmigo al libro de Berechit, en el capítulo 3, verso 7. Génesis, capítulo 3, verso 7. Para los hermanos que recién nos acompañan, Berechit, primer libro de la Torá. Berechit, Génesis, capítulo 3, verso 7, dice la palabra. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esa circunstancia de saber que tenemos esa timidez, de estar ocultos, de estar escondidos? Nos da temor pedir, nos da temor dar, nos da temor recibir. ¡Wow! ¿Cómo nos cuestan estos tres elementos? Nos cuesta dar, nos cuesta recibir y nos cuesta pedir. Es una situación impresionante. A lo largo de los años en el ministerio y particularmente en este país, hemos tenido que aprender de nuestra cultura latina, aprender tantas cosas que se viven en este país. El americano, en términos generales, es una comunidad relativamente dadora. Al americano le gusta dar. Al americano le gusta ver la necesidad y dar. Esto lo mencioné ayer. La mayoría de las congregaciones, creo que todas las congregaciones americanas tienen presupuestos asignados bastante importantes para presentar becas, para presentar ayudas médicas, de servicios, de agua, de luz, servicios médicos, entre otros. Hay unos muy buenos presupuestos. Obviamente los tiempos modernos han cambiado y todo esto ha afectado también. Pero sin embargo, para nosotros, quienes venimos de otra cultura a esta nación, hemos tenido que pasar por el proceso de aprender a pedir y de aprender a recibir. Porque, hermanos, hay mucha gente que no quiere recibir. Hermanos, yo de eso no recibo, yo de eso no recibo. ¿Cómo lo puedo mostrar? Con un ejemplo. Nuestro ministerio, Israel Casa Integral, durante aproximadamente 6 o 7 años probablemente hemos desarrollado un ministerio que se llama el Banco de Alimentos, el Food Bank. Es un programa que tiene el gobierno de los Estados Unidos, en el que la gran mayoría de las entidades comerciales, tiendas de mercado reconocidas, donan, ofrendan a una institución llamada Food Bank, y esta entidad tiene unas bodegas enormes, gigantes, donde se almacenan, se depositan todas estas donaciones. Es impresionante la caridad de este país, la compasión de este país. Entonces se reciben todo tipo de productos que usted quiera tener en su cabeza en este momento, todo lo que usted quiera. Ya hay una gran mayoría de hombres y mujeres voluntariamente, por lo menos un 70% de quienes trabajan y laboran en las actividades de Food Bank son personas voluntarias, personas que ceden sus días de trabajo. Las empresas envían a sus empleados a que durante un día hagan un compensatorio de servicio de caridad. Miren, qué maravilloso esto, hermanos. Es una experiencia muy linda. ¿Cuánto tenemos que aprender de esta cultura americana? Entonces, los empleados vienen de sus diferentes entidades de gobierno, entidades bancarias, entidades de tantas entidades, y prestan servicios de 8 horas ofreciendo ayuda en el banco de alimentos, moviendo cajas, empacando, seleccionando, etc. Posteriormente, quienes tenemos ese privilegio de afiliación a este ministerio de Food Bank como Israel Casa Integral, nosotros teníamos, en este momento no está con nosotros, un camión inmenso. Viajamos en ese camión y al presentarnos allí, el Food Bank nos provee los elementos que nosotros consideramos necesitar para nuestra comunidad. Obviamente pagamos un valor básicamente representativo. Permítame hacer solo un número para tener una idea. Si lo que traemos en canasta, en productos, tanto de aseo, de alimentos, bebidas, verduras, a veces cosas físicas para la casa,
bueno, de todo. Ellos nos distribuyen una proporción de todo, lo que pedimos, digamos. De lo que nosotros pedimos, ellos nos dan. Entonces traemos ese vehículo, ese camión totalmente cargado y podríamos pensar que ese rubro, digamos en un número genérico, podría sumar $2,000, $3,000 del producto que traemos. Pero realmente nosotros pagamos siquiera una décima, no, una milésima parte, $300, $500, algo básico. Esto venimos a la congregación, en nuestra congregación hay un grupo de hermanos, voluntariamente todos venimos a descargar el camión, a preparar todo debidamente, a separar productos, a formar cajas pequeñas, bueno, digo pequeñas entre comillas, y a darle alimento a todo el que lo quiera o a todo el que realmente lo necesita. Hermanos, entregamos cientos y cientos y cientos de cajas de comida, pollo, pescado, carne, huevos, verduras, lo que hay de todo, productos de baño, champú, jabón, dentríficos, cepillo dental, toalla, lo que sea, lo que haya. Y entregamos y entregamos y entregamos y entregamos y entregamos y entregamos. Esto es algo maravilloso, porque estamos haciendo sedacá, estamos cumpliendo con esta ordenanza que se llama una justicia social. Y les puedo decir, hermanos, que un 90% de las personas que vienen a tomar esta ayuda son en su gran mayoría, digo, en ese porcentaje tal vez un poco más, incluso son personas americanas, es decir, ciudadanos americanos que también están en unas circunstancias muy difíciles, algunos porque quieren, otros porque están en una situación de salud, hay de todo. Pero realmente es interesante que no hay mucha comunidad hispana, por lo menos en el área en la que nosotros ocupamos. En otras ciudades, como Charlotte, por ejemplo, los food bank abasten a una gran comunidad hispana, que probablemente no lo necesitan. Escúchame lo que estoy mencionando. Probablemente no lo necesitan. Pero pues como lo están regalando, pues sí, que hay de malo ir y pedir. Pues sí, está bien, si lo saben aprovechar, si es de bendición. Ahora, si una persona, vamos a decir, que recibe este tipo de ayuda, toma esa cantidad de alimento que suple perfectamente unos 20 días, un mes de provisión de casa, pues amén. Y si trabaja y tiene recurso propio y a cambio de utilizar ese recurso propio para ahorro, para mejora de casa, no sé, lo malgastan en licor, en drogas o en otras cosas, ¿qué sentido tiene todo esto? Es una polémica, no voy a entrar en ella. Lo quise compartir solo porque vemos como justicia social, también el gobierno, en el caso de América, se ocupa de prestar ayuda a tantas gente que lo necesitamos. Y nosotros como ministerio y como Israel Casa Integral formamos parte de ese proceso y servimos a nuestra comunidad llevándose de acá para que ellos también sean bendecidos. Gracias. Ya les comenté un poquito de esa historia que hemos vivido por experiencia en nuestro ministerio y que es tan hermoso poder compartir la sedacá con tantas y tantas personas. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Muy bien, mis amados hermanos, por favor, comuníquense con nosotros para que puedan ustedes avanzar absolutamente gratuito en los módulos de preparación de nuestra Kadosh Torah. Es un curso muy importante, bastante extenso, muy estricto. Digo muy estricto en el sentido que hay que estudiar, hermanos, hay que estudiar, hay que dedicarle tiempo en la medida que usted arranque con el módulo 0, avance al módulo 1, al módulo 2. Cada módulo tiene una duración por lo menos, sí, claro, de 10 semanas mínimo.
Hay mucho tema para estudiar, pero cuando usted se disciplina, cuando usted se establece y se define, y esto es lo que quiero hacer, y esto es lo que quiero aprender, adelante, mis amados hermanos. No tiene ningún costo, es totalmente sedacá para ustedes, mis amados hermanos. Libro de Mateo, capítulo 7, verso... Vamos a tomar el capítulo 7 y lo vamos a leer desde el verso 7. Desde el verso 7. Dice esta palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Por favor, medite con detenimiento lo que estamos leyendo. Recuerden, mis amados hermanos, que muchos de nosotros nos preparamos en la teología. Y amén. Pero la teología tiene como sentido teología, el estudio de Dios. ¿Cómo la mente humana puede siquiera pensar que vamos a estudiar a nuestro Adonai? La palabra dice: tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo creaba el universo? Entonces, la teología tiene que ver mucho con la filosofía, tiene que ver mucho con el humanismo, tiene que ver mucho con algunos contextos cuando estudiamos la hermenéutica, la homilética, todos estos aspectos, con el origen del griego, con el origen del latín y tantas otras cosas. Y amén por la teología que estudiamos durante tantos años. Y gracias por la teología. Pero cuando venimos a Torah y empezamos a escudriñar la escritura y hacemos una auditoría escritural, nos daremos cuenta, mis amados, que muchos de los textos que hemos leído los hemos pasado muy desapercibidos. O probablemente le hemos dado una muy buena explicación razonal, lógica, pero no escritural. Vean este texto tan maravilloso. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Pues de esos hombres hay muchos en el universo. Hombres que no tienen ninguna responsabilidad en absoluto para con su esposa o para con sus hijos. Y cuando usted guste, mi amado hermano, los espero en el día de Shabbat, 8 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, vía Zoom. Quien quiera participar, le invito. Varones K2, solamente varones. Los varones K2, tenemos una hora de 8 a 9, todo Shabbat, haciendo temas, compartiendo temas de la palabra para los varones. Y estamos formando hombres Kadosh, hombres Kohanim, hombres temerosos de Adonai, que amen, que valoren su vida, la vida de su esposa, la vida de sus hijos, sus hogares, y vemos resultados extraordinariamente importantes. Dice el verso 19, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Qué hombre puede ser que le pidan un pescado y de una serpiente? Pues hay muchos de estos que se les pide un favor y responden con una piedra en la mano. Se les pide algo y dan la espalda. Se les pide algo y totalmente ignoran la necesidad de cualquier persona. Miren lo interesante del texto que estamos leyendo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torá y los profetas. Amén. La Torá y los Neviín. Muy importante. ¿Qué quieres tú, mi amado hermano, que la gente haga para contigo? Saben, yo aprendí una lección en la vida, mi amado hermano, de una manera sobrenatural por persecución. En alguna ocasión a la gente se le escucha decir frases como: no hay dos oportunidades. A esta persona se le dio una oportunidad y no la aprovechó, por lo tanto, sale. No hay nada que hacer. Ya se le dio una oportunidad, pero no dos oportunidades. Una oportunidad. Y a mí se me dio una oportunidad alguna vez en una circunstancia de mi vida, siendo muy joven. Y pues cometí un error.
Y una persona responsable de una circunstancia laboral dijo, no hay problema. Yo veo en esta persona un buen carácter, veo una rectitud. Se equivocó. Démosle una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad fue una oportunidad segunda maravillosa para mi vida y me permitió recuperar una identidad, recuperar una vida laboral, profesional, etcétera, hermanos. Cuando esa persona tuvo la bendición en su corazón, la sensibilidad, la compasión, la caridad, la solidaridad, la justicia y la rectitud de dar una segunda oportunidad en mi vida, aprendí en mi corazón, mis amados hermanos, que lo que yo quiero que hagan para conmigo, tengo que aprender a hacerlo también para con los demás. Ninguno de nosotros podrá ser un verdadero creyente, estudioso y creedor de la palabra de Adonai, mientras que prefiera que todo sea para tu beneficio, sin pensar en el beneficio de otras personas. Y aprendí esa lección. Y por razones de muchas cosas de mi trabajo aprendí a darle a la gente oportunidades. Y le doy gloria a mi Padre que me permitió pasar por una crisis, por un momento difícil, pero aprender una gran lección. Y digo, la aprendí en aquel entonces de una manera circunstancial, pero hoy aquí la puedo ver a través de la palabra. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan para contigo mismo, para ti. No sé si sonó ese contigo, creo que no sonó bien. Voy a leerlo mejor textualmente. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan para con vosotros, es que está en la cultura del español, el vosotros. Nosotros no hablamos de vosotros, nosotros hablamos de ustedes. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan para con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y mis amados hermanos, cuando yo sé que he pasado por crisis, por necesidad, por dificultad, no puedo decir que aguantar hambre porque no puedo jamás de ninguna manera llegar hasta ese límite porque nunca ha sido así. Pero cuando hemos pasado por momentos difíciles, el Eterno ha puesto siempre en el camino una mano de bondad, una mano de solidaridad, una mano de ayuda, una mano de sedacá, una mano de compasión, una mano de caridad. Y hermanos, se me unge mi corazón en este momento, hermanos, porque yo he recibido esa mano muchas veces en mi vida, no una, ni dos, ni tres, muchas veces. Y por lo tanto he aprendido cuán importante es en mi vida el que yo pueda hoy tender la mano también al que lo necesita. Y esta enseñanza que el Eterno nos está entregando en esta porción de la semana de Sedacá, nunca me imaginé preparando este tema, que haya tanto que trabajar y tanto que preparar y tanto que estudiar respecto a la Sedacá, para que nuestro corazón obre de la manera correcta que Adonai quiere que nosotros trabajemos en la ofrenda, en la Sedacá. Que sea necesario que podamos tener un tan buen corazón sensible a la necesidad de otros. Cuando tuve una situación crítica, hubo quien me brindó la oportunidad. Cuando pasé por una circunstancia económica, hubo quien me permitiera recuperarme en mi economía. Cuando tuve una circunstancia de carácter familiar, hubo quien me dirigió en una consejería oportuna de bendición. Cuando estuve perdido en las condiciones, del mundo, en la oscuridad, sin conocer de Adonai, hubo quien vino y me trajo la palabra de bendición. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos a conocer que en materia de Torah, en el tercer nivel, estamos en un nivel de obediencia. No sacrificios quiero, dice Adonai, quiero tu corazón, quiero la obediencia. Y cuando yo sé que la sedacá va a ser parte de mi vida a partir de hoy, daré al necesitado. Daré de comer al hambriento, daré de beber al que tiene sed, le daré el agua para que se calme esa sed, le brindaré ayuda a todo el que lo necesita, no esperando recibir algo a cambio, no esperando beneplácito o beneficio de lo que estoy haciendo.
entonces entenderemos lo importante de esta palabra. Acompáñeme por un momento, por favor, al libro de Santiago. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, vaya con su Biblia, por favor, recuerden, siempre con su Biblia, con su Biblia, con su Biblia, con su Biblia. Libro de Santiago, en el capítulo 2 y en el verso 14 dice la palabra: Oh, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno te dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Adonai es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Oh, qué palabra en el verso 19. Mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta, hermanos. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Por eso Sedacá es tan extremadamente importante, porque nos habla de hacer las buenas acciones, nos habla de obrar con justicia, nos habla de obrar con rectitud, nos habla de presentar la característica de dar, de sembrar, de bendecir, de apoyar. Y qué lindo es cuando nosotros vemos a alguien a quien le hemos tendido la mano en algún momento de manera directa o indirecta, no necesariamente a título personal, a nombre propio, tal vez a través de interpersona. Como dice la palabra, que lo que da tu mano derecha no lo vea tu mano izquierda. Es impresionante ese texto. Y cuando vemos esta palabra nos damos cuenta que cumplir con Sedacá nos llena de un gozo, nos llena de una alegría, nos llena de una satisfacción delante de nuestro Padre. Y aunque no lo estoy haciendo con el interés a cambio, el Eterno toma nota atenta de nuestro corazón y también de la misma manera viene sobre nosotros tanta bendición, tanta bendición. Así es que en esencia, mis amados hermanos, cuando subimos a este tercer nivel, en estos días que hemos estado celebrando el tiempo de Tevilá, el tiempo de Midbet, yo les digo a mis amados hermanos, venir a Tevilá, venir al tiempo de purificación no es simplemente venir a darnos un chapuzón en el río, en la piscina, en el estanque, no sé. No. Venir a venir a Tevilá o venir al Midbet en este tercer nivel en Torah significa amar la Torah, cumplir completamente en la medida de los misbot posibles, cumplir con los misbot. Ayer hablábamos un poco sobre los 613 misbot y recordemos que esos 613 misbot están repartidos de la siguiente manera. Les dije que se los iba a compartir, lo voy a hacer ahora. Brevemente, posteriormente haremos un estudio exclusivamente de los 613 misbot. I promise. Dice que tenemos un total de 248 misbot positivos. ¿Qué son los misbot positivos? Son los misbot de hacer, de acción. Darse de acá es una de las 248. Presentar Sedacá es una de las 248 misbot positivas de hacer. Y tenemos 365 misbot negativas, es decir, de no hacer. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas esto. Si miramos estos dos números tan interesantes, que los números de la Biblia son tan interesantes, tan proféticos, tan importantes, los 248 tienen que ver con los 248 huesos y órganos principales del cuerpo humano. Miren, qué interesante. Mientras que los 365 negativos tienen que ver con los 365 días del año. Es decir, cada día del año tenemos un misbot que nos dice: no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Durante 365 días del año, la Torah nos dice: esto no lo hagas. Y cuando nosotros miramos, si hiciésemos el ejercicio de los 365 del año, decimos: wow,
o hice algo que no tenía que hacer. Llevo un mes haciendo cosas que no tenía que hacer. Es muy interesante. Entonces, amar la Torá, aprender la palabra, vivir la palabra, cumplir con los misbot, mis amados hermanos, cumplir con los misbot y por favor, por supuesto, cumplir con la tefilá, cumplir con la techubá, cumplir con la sedaká. Y cuando cumplimos con estos actos de caridad que hemos hablado, hospitalarios, visitar a las personas, ofrecerles provisión, darles alimento, darles vestido, ayudarles en tantas cosas que podemos ayudar, en trámites de una cosa, en trámites de otra cosa. Hace unos días tuvimos la oportunidad de apoyar a una persona en particular que tenía una necesidad premiante de viajar, ya de retirarse como emigrante de esta nación de América hacia su país, en una situación un poco difícil por unas crisis de salud de sus familias en su país, y esta persona estaba en una situación muy difícil y dijo: definitivamente tengo que salir, pero no tengo siquiera ni para mi pasaje ni para regresar. Y reunimos 2, 3 personas, sponsor como les llamamos, planteamos la situación, 2 o 3 personas, 2 personas hispanas, una persona americana que nos apoyó, reunimos sus pasajes, reunimos sus tiquetes y oramos con él, lo bendijimos y salió de regreso hacia su país, gracias al Eterno que nos permitió cumplir con esta parte de ayudar a una persona en un momento tan impresionantemente difícil. Así es que recuerden, ayudar a esas personas necesitadas. Cuando nosotros podemos hacerlo, nunca nos neguemos la oportunidad de hacerlo. Libro de Devarim, y cerramos aquí, capítulo 23, verso 21. Una persona no debe convertirse en una carga pública de ninguna manera. Una persona, en caso de recibir sedaká, no debe rechazarla. Mis amados hermanos, tenemos que aprender a recibir. Hemos vivido la experiencia de ofrecer alimento a la gente, vestido. Hemos tenido la oportunidad de ofrecerles algunas cosas de utensilios de casa, electrónicos, electrodomésticos. Y la gente dice: no quiero, no me interesa, no necesito. No es que no lo necesite, no lo quiero recibir. Tenemos que incluso aprender a recibir. Y en esto tenemos que aprender. Yo recuerdo, recién pisé este país en América. Venía de ciertas comodidades de carácter personal. Pero al venir a este país todo cambia, hermanos. Todo cambia. 2 o 3 meses después, una persona de nuestra Keila me ofreció un par de zapatos. Y yo me sentí tan incómodo y molesto porque esa persona me ofreciera ese par de zapatos. Me dijo: es que compré unos zapatos, la verdad es que no me ajustan bien, apenas los usé 1, tal vez 2 veces, no los soporto y los tengo, están nuevos, se los quiero ofrecer. Y me sentí tan incómodo porque en mi país nunca jamás nadie me había ofrecido un par de zapatos, ni nuevos ni usados. Me sentí un poco incómodo con la oferta que esta persona me hizo. Pasaron unos días y me quedé sin mis zapatos que traía. Se desgastaron muy rápido y me acordé de aquel hermano que me había ofrecido zapatos. Por lo tanto fui a buscarle y le dije: hermano, perdóname, todavía la oferta de los zapatos está en pie. Me dijo: oh, claro que sí, pastor, ahí los tengo. Y son, creo que precisamente su talla. Aprender a recibir la sedaká también es parte del proceso de vida. Bueno, mis amados hermanos, el tiempo se nos ha pasado. Por favor, lea en casa para este cierre, libro de Devarim, capítulo 23, verso 21. Muchos temas tenemos por tratar. Maravilloso este tema de sedaká. Por favor, déjenme en sus comentarios. Déjenme saber cómo están recibiendo este tema, de qué manera impacta sus corazones. ¿Qué parte más quisieran que tocáramos? Hay mucho tema por tratar. Tengo mucho tema por tratar. Espero que los 2 días o 3 que nos quedan de semana podamos avanzar un poco más. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el día de mañana, su hermano Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral. Shalom, shalom, un muy buen día y muchísimas gracias por acompañarnos. Bendiciones. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir.
Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.